Esta semana platicamos del premio que ganó el Tren Maya, analizamos qué pasaría si Morena logra desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial y te cuento lo que los medios no te dicen del conflicto entre Israel y Palestina. Al igual que con el INE, la 4T quiere deshacerse de la Suprema Corte tal y como la conocemos. En días recientes, Morena y sus aliados aprobaron en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados una serie de reformas para eliminar 13 de los 14 fideicomisos que brindan apoyo financiero al Poder Judicial. De estos fondos, 6 están asociados al Consejo de la Judicatura Federal, 6 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en total suman 21.500 millones de pesos. Ahora bien, según Morena, de todos estos fideicomisos, solo uno, el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, está respaldado por la ley, por lo que los otros 13 deben ser erradicados de raíz. Esto liberaría una suma de 15.400 millones de pesos que, si todo marcha de acuerdo al plan de Morena, se mandarían a la Tesorería de la Federación para ser asignados a programas sociales y a proyectos de infraestructura de este sexenio. La justificación detrás de esta medida es prácticamente idéntica a la que se dio con los recortes al Instituto Nacional Electoral. Verás. El gobierno argumenta que los miembros del Poder Judicial perciben mayores beneficios a los del Ejecutivo, lo cual es una grosería si consideramos que somos un país donde la mayoría de los trabajadores apenas logran cubrir sus necesidades básicas. Y si bien ese tema es cierto, la reducción del presupuesto para el Poder Judicial también conlleva consecuencias graves, y no lo digo yo, lo dice la propia ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Veamos a qué se refiere. Si se eliminan estos fideicomisos, se podrían obstaculizar los servicios gratuitos de representación legal que se le dan a personas vulnerables, lo cual es muy alarmante porque de por sí ya tenemos las cárceles llenas de personas pobres e inocentes en espera de un defensor público. Asimismo, esta situación perjudicaría los derechos laborales del personal operativo del Poder Judicial. Y ojo, no son los ministros, sino el personal base, ya que ellos son los principales beneficiarios de las prestaciones vinculadas a estos fideicomisos, lo que limitaría la capacidad de gestión de este poder, lo que a su vez, en última instancia, comprometería el derecho de acceso a la justicia en nuestro país. Y yo sé, en México prácticamente la justicia es nula, pero ¿te imaginas que estuviéramos peor? Ante esta situación, los trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro y lo más seguro es que la Corte no se quede de brazos cruzados y resuelva en contra de esta reforma, porque como te dije, se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en lugar de la Comisión de Justicia, donde se tendría que haber hecho. El problema es que esto no resuelve la situación a futuro, ya que de acuerdo con el periodista Mario Maldonado, aunque la Corte Suprema logre vencer esta pelea, no tiene ganada la batalla. La razón es muy sencilla, y es que si la 4T mantiene el poder por otro sexenio, lo cual parece muy probable, la próxima líder del Ejecutivo tendrá la tarea de designar a 2 nuevos ministros de la Corte en diciembre del 2024 para sustituir a Arturo Saldívar y a Luis María Aguilar. En esta situación es de esperarse que busque nominar a 2 perfiles afines a sus ideales. Así, de esta manera, la máxima autoridad del Poder Judicial estaría compuesta por 4 ministros alineados al obradorismo, pues ya existen 2 más que son Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, y como resultado, este grupo de jueces podría favorecer esta y otras medidas que promueva Morena. Así, parece que en 2024 no solamente está en juego la presidencia de la República, sino la independencia del Poder Judicial. 5 cosas que muchos medios no te dicen sobre el conflicto entre Israel y Palestina. En primer lugar, debes saber que esta guerra no es entre 2 países. Resumiendo cientos de años de historia, a finales del siglo XIX surgió la idea de crear un Estado judío en Palestina, lo que motivó a muchos judíos a sentarse en la región, causando tensiones con la población árabe local. Para solucionar el tema, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la ONU propuso dividir Palestina en 2 partes, dando el 54% a los judíos y el 46% a los árabes, desatando un conflicto que duró hasta 1948. Al final, en ese año, Israel se declaró Estado, ocupó el 77% del territorio y fue reconocido por varios países, incluyendo Estados Unidos, mientras que Palestina quedó dividida en 2 partes. Cisjordania, que actualmente está bajo el mando de la Autoridad Nacional Palestina, y la Franja de Gaza, controlada por el grupo Hamas, lo que nos lleva al segundo punto. Hamas lanzó la ofensiva contra Israel, pero este grupo no representa al pueblo palestino ni es el ejército palestino. Hamas es un grupo militar que no reconoce la legítima existencia de Israel como nación y que desde siempre ha abogado por la expulsión de todos los judíos de la región.
Este grupo es conocido por ejercer violencia extrema, lo que ha llevado a Estados Unidos y a otros países del mundo a catalogarlo como terrorista. Mientras tanto, el tercer punto se relaciona con las acciones realizadas por Hamás. Me refiero a la captura de un número de civiles sin precedentes, lo que ha generado la peor crisis de rehenes registrada en la historia de la región. Según informes de la BBC, el pasado 7 de octubre, al menos 150 personas, incluyendo israelíes y extranjeros, fueron secuestradas por miembros de Hamás en el sur de Israel. Entre los cautivos se encuentran mujeres, niños y ancianos, y se sospecha que están retenidos en ubicaciones secretas en Gaza. La situación se ha vuelto crítica, pues el grupo amenaza con ejecutar a un rehén por cada ataque israelí que resulte en la muerte de civiles palestinos, y lamentablemente Israel también ha emprendido acciones muy cuestionables. Verás, en respuesta a la toma de rehenes, las autoridades israelíes ordenaron un asedio total en la franja de Gaza, lo que resultó en la interrupción de suministros esenciales como electricidad, gas, agua y alimentos, e incluso se prohibió el paso de ayuda humanitaria, acciones que se han clasificado como crímenes de guerra. Además, videos y fotos verificados por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional muestran que Israel utilizó municiones con fósforo blanco en los bombardeos sobre Gaza. Esta es una sustancia química prohibida desde 1997 por la Convención de Ginebra, pues causa graves quemaduras, dolor intenso y lesiones que pueden tener un impacto de por vida en quienes resulten afectados. Por último, tenemos a las razones del conflicto. Y es que aunque de manera simplista se afirma que se trata de una disputa territorial, que en cierta manera es correcto, es importante destacar que también existen numerosos factores que alimentan la llama. En general, ambos pueblos reclaman la misma tierra, lo que conduce a conflictos por áreas estratégicas como Jerusalén. Además, las diferencias religiosas entre judíos y musulmanes encienden aún más la mecha de este conflicto, y para complicar las cosas todavía más, las jugadas políticas externas también han influido. Actualmente, la administración de Biden, por ejemplo, ha estado buscando dar seguridad a Arabia Saudita a cambio de una buena relación con Israel sin priorizar un tratado de paz real entre Palestina y los judíos. De hecho, el último intento de Estados Unidos por arreglar las cosas entre ambas comunidades se vino abajo hace una década cuando Obama era mandatario. Una foto del Tren Maya ganó un premio internacional, pero no por resaltar la belleza de la zona, sino por mostrar la devastación que ha causado en la selva. El yucateco Fernando Martínez Belmar ganó el concurso de la fotografía de la vida silvestre del año en la categoría de fotoperiodismo realizado por el Museo de Historia Natural de Londres. En concreto, la imagen de Fernando ilustra la devastación causada por la construcción del tramo 5 del Tren Maya, dando énfasis en la tala masiva de árboles en la región y en el despeje del terreno para dar paso a las vías férreas. Una de las juezas del concurso dijo que la foto captura la magnitud y la violencia de la deforestación, que los árboles imponentes parecen cerillos y que la imagen infunde casi una sensación de pánico. Para obtener esta fotografía, el artista recorrió 4 kilómetros en las proximidades de la emblemática obra de la 4T en Quintana Roo y utilizó un dron para documentar el ecocidio que está ocurriendo en el corazón del Caribe mexicano. Si bien da orgullo ver ganar a un mexicano, la triste realidad es que la imagen de Fernando representa una pequeñísima parte de la gran devastación provocada por la tala en la región. De acuerdo con Roberto Rojo, miembro de la organización Sélvame del Tren, de los 254,000 kilómetros cuadrados de selva que había en la zona, equivalentes a unas 25 millones de hectáreas, hoy en día solo quedan 40,000 kilómetros cuadrados debido al impacto del Tren Maya, es decir, solo quedan 4 millones de hectáreas. Esto quiere decir que el gobierno de la Cuarta Transformación aproximadamente taló 10 millones de árboles en el sureste de México. Según Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, uno de los problemas detrás de la tala fue la urgencia por completar e inaugurar la obra antes de que finalizara el gobierno del presidente López Obrador. Domínguez sostiene que no habría sido necesario arrasar con la selva si se hubieran seguido los procedimientos legales adecuados, o sea, en otras palabras, si se hubieran hecho las cosas bien, podríamos haber evitado este desastre ecológico. Ahora, un punto importante a destacar es que la tala de árboles no es el único problema en la región. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que el Tren Maya está infringiendo los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya en el sureste del país. Esto se debe a la contaminación de acuíferos, a la pérdida de flora y fauna, a la destrucción de los cenotes y a que no se consultó adecuadamente ni se tomó en cuenta la opinión de las comunidades indígenas que se encuentran en la zona antes de la construcción. En general, según cifras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en las últimas décadas las selvas húmedas de México, el ecosistema representativo del sureste, ha experimentado una pérdida del 49% de su territorio y de lo que aún se conserva, el deterioro alcanza el 66%. Hoy nos encontramos a 60 días de la tan esperada inauguración del Tren Maya, una
un ambicioso proyecto que conectará 5 estados y abarcará 1.500 kilómetros de vías, pero que prometía costar 100 mil millones de pesos y ya va en 300 mil, y que de acuerdo con el presidente no tocaría ni un solo árbol y hoy ya arrasó con más de 10 millones. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba, ayudarnos a compartirlo y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos. También te invito a que me cuentes en los comentarios si crees que los fideicomisos del Poder Judicial deben desaparecer o no. Y te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas digitales. Nuevamente, gracias por ver este video. Yo te espero en el que sigue.